Muy buenas tardes y les damos la bienvenida a esta transmisión que hace en directo Canal Congreso y Señal Institucional, en donde en pocos minutos se dará inicio a la audiencia pública aquí en el auditorio Luis Guillermo Vélez del edificio nuevo del Congreso, en donde la comunidad universitaria y la sociedad civil presentarán a la ministra de Educación la propuesta de educación superior. Esta audiencia ha sido citada por el senador Alexander López Maya, quien ha convocado y ha apoyado con los representantes y senadores de las respectivas comisiones sexta del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, tales como el representante Carlos Amaya, Ángela María Robledo, Wilson Arias, Hernando Hernández Tapasco, y quienes han reiterado su oposición a la reforma, ya que esta no fue construida con los estudiantes. Los dejamos para que ustedes sigan paso a paso el desarrollo de esta sesión. Muy buenas tardes a la teleaudiencia nacional e internacional que en este momento conecta con el canal Congreso para esta importante transmisión de interés nacional. La audiencia pública nacional del proyecto de ley número 30, por el cual se organiza el sistema de educación superior y se regula la prestación del servicio público de la educación superior colombiana. Damos inicio al acto protocolario con las notas del himno nacional de la República de Colombia. ¿Pueden sentarse, por favor? La juventud colombiana presente en esta importante audiencia de interés nacional. Con la venia del vicepresidente del Senado de la República, doctor Alexander López Maya, me permito leer la proposición de esta importante convocatoria que beneficia y proyecta a la juventud colombiana. Congreso de la República de Colombia, Senado de la República,
Aquí vive la democracia, segunda vicepresidencia. Proposición plenaria del Senado de la República, martes 18 de octubre de 2011. Audiencia Pública Nacional del Proyecto de Ley 30, por el cual se organiza el sistema de educación superior y se regula la prestación del servicio público de la educación superior. Convóquese en hora y fecha a definirse por la mesa directiva del Senado a una audiencia pública del Congreso de Colombia en la que sean discutidas las consideraciones de parte de los distintos actores de la comunidad universitaria sobre los efectos que traerá para la educación superior el proyecto de ley que reforma la Ley 30. Cítese al Gobierno Nacional en cabeza de la señora Ministra de Educación, doctora María Fernanda Campos Saavedra, y el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Juan Carlos Echeverri. Invítese a las organizaciones estudiantiles de trabajadores y docentes de universidades públicas y privadas del país para que se logre una interlocución con el alto gobierno y se expongan las diferencias o las diferentes perspectivas. Ordénese por parte de la mesa directiva del Senado de la República transmisión en directo por el canal del Congreso y la señal institucional de Colombia. Firma Alexander López Maya, senador de la República. A continuación, instalación de esta importante audiencia pública nacional por parte del vicepresidente de la Corporación, doctor Alexander López Maya. Vicepresidente. ¿Tiene la fecha de aprobación ahí? Listo. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Saludamos a los colombianos y colombianas que nos acompañan el día de hoy en esta audiencia pública nacional sobre la reforma a la educación superior en Colombia. Saludamos a todos los jóvenes de Colombia, a los estudiantes, a los docentes, a los trabajadores, a los padres de familia, y saludamos a toda la comunidad universitaria que hace parte de esta discusión y de este debate nacional que hoy se genera. Quiero saludar en primer lugar esta audiencia, manifestando el interés que tenemos un sector del Congreso porque la reforma o la discusión sobre la situación de la educación superior pública en Colombia salga no solamente desde las ideas del gobierno nacional ni desde las definiciones del Congreso, sino que la reforma a la educación superior pública en Colombia sea la construcción de un gran consenso. Creemos que vale la pena hacer este esfuerzo y por eso esta audiencia se convoca en la más clara intención de construir ese propósito y ese esfuerzo. Hemos invitado para adelantar esta audiencia a la señora Ministra de Educación, al señor Viceministro de Educación, quien está aquí en este momento. La ministra acaba de informar por intermedio del viceministro que en 30 minutos hace presencia en esta audiencia. Invitamos de la misma manera al señor Ministro de Hacienda, se excusa de venir, pero hay unos funcionarios del Ministerio de Hacienda que hacen parte del equipo de trabajo del ministro que nos acompaña en el día de hoy. Quiero saludar también la presencia y el acompañamiento de varios congresistas que hacen presencia el día de hoy, advirtiendo que para esta audiencia, que fue aprobada por unanimidad en el Senado, cursamos invitación a todos y cada uno de los senadores de la República, a todos y cada uno de los representantes a la Cámara. Y quiero saludar especialmente a los congresistas, colegas que están presentes el día de hoy, al senador Jorge Enrique Robledo, de la misma manera a la representante a la Cámara, Ángela Robledo, y un grupo de colegas que informaron su asistencia
en el desarrollo de la audiencia. Saludar también la presencia de estudiantes en este auditorio el día de hoy, quienes van a participar y a fijar sus posiciones en torno a esta reforma o en torno a cómo debe ser la educación pública superior en el país. Saludar también la presencia en este recinto, en el Congreso, de docentes, de padres de familia, de trabajadores y, en fin, saludar la presencia de toda la comunidad universitaria que hoy nos acompaña. También saludar la presencia de los estudiantes de secundaria que hacen parte también de este proyecto y de esta propuesta, como también a los estudiantes del SENA, quienes han solicitado también participación en esta audiencia el día de hoy. Para generar la instalación de esta audiencia es preciso informarle al país que buscamos que Colombia, que todos y cada uno de nosotros, ciudadanos y ciudadanas, entendamos la importancia de participar en una discusión de un tema o de un asunto tan importante como es la educación superior. Entendiendo que la necesidad que se tiene en nuestro país de profundizar en un Estado democrático y que ese Estado democrático permita que todos y cada uno de los colombianos participemos en la construcción de nuestra sociedad, en la construcción de nuestros derechos, en la construcción de nuestra formación, es imprescindible, como hoy marca esta discusión nacional en relación a cuál es el presente y el futuro de la educación superior, es imprescindible entender que ni el Congreso solo, ni el gobierno solo tienen las ideas necesarias y suficientes para construir una reforma de semejante tamaño. Entendiendo que los aportes, las ideas, las propuestas y las realidades que se construyen hoy desde la academia, desde la docencia, desde el movimiento estudiantil, desde los trabajadores, debe hacer parte, diríamos nosotros, de manera esencial en la formulación de lo que debe ser y de lo que será nuestra educación superior pública en el país. Por eso esta audiencia busca concretar de manera específica aspectos generales y centrales que tienen que ver con la vida misma de nuestro modelo universitario público, la discusión sobre el presupuesto de las universidades públicas, una discusión que aún no termina, y no termina porque si miramos la realidad de nuestro presupuesto aprobado apenas hace un mes por el gobierno nacional, el cual fue presentado al Congreso de la República y que fue aprobado sin la más mínima consideración, es un presupuesto que no atiende la necesidad existente hoy en la universidad pública. Ese es un debate clave que tenemos que nosotros abrir, concretar y determinar para el funcionamiento y el sostenimiento de la universidad. Muchas veces la discusión desaparece cuando manifiestan que el presupuesto no es la única razón de la discusión, y es cierto, pero si nosotros no tenemos en la universidad pública un presupuesto que permita fortalecer la pertinencia, la calidad, la infraestructura, la investigación y el desarrollo del pensamiento, pues definitivamente vamos a tener una universidad mediocre y prácticamente diríamos que no existirían condiciones para que en Colombia exista universidad pública como tal. La discusión también central que pasa como eje central y es el tema de la autonomía universitaria o el gobierno universitario. Ese carácter que determina la caracterización de lo que debe ser un modelo educativo democrático y de avanzada en la construcción de pensamientos y de nuevos modelos y desarrollos de sociedad son importantes al momento de determinar la autonomía de la universidad, pero también la construcción de los derechos humanos en las condiciones en que se desarrolla hoy la discusión de este proyecto, de esta reforma que se ha planteado hacia el país. Creemos entonces que son muchos los aspectos
que esta audiencia tiene que contener y tiene que presentarle a los colombianos y colombianas el día de hoy. De ahí la importancia de que nuestro país esté conectado con esta discusión. Hoy están aquí presentes líderes de todos los sectores que participan en la gran discusión, pero consideramos que la discusión, y se lo hemos planteado a la ministra en distintas reuniones, no se puede adelantar en la perspectiva de que se adelanta sobre la base de que hay un proyecto ya presentado por el gobierno. Creemos que ese no es el camino de la imposición y el camino de la determinación de que solo yo tengo la razón y ustedes presenten ideas y en el Congreso miramos qué reformas o qué cambios se dan. Creemos que no es una forma de resolver cada una de las diferencias que se presentan al momento de determinar qué tipo de universidad pública queremos. Por eso nosotros estamos planteando hoy estas audiencias, para que en estas audiencias presentemos cada una de las posiciones y estas audiencias permitan construir, y es la propuesta que nosotros traemos desde un sector del Congreso, es que el debate no se adelante en el Congreso de la República, sino que haya una gran convocatoria a nivel nacional, una mesa en pro de la universidad pública que permita entonces construir desde cada una de las opiniones y desde cada uno de los sectores un modelo de educación superior que le sirva a los jóvenes y que le sirva a nuestras nuevas generaciones. Nosotros entendemos y podemos asumir el debate aquí en el Congreso, pero en las condiciones como está establecida o está establecido el mapa político en el país y el mapa político establecido en este Congreso, dice que el 93% de este Congreso hace parte de la unidad nacional y por consiguiente ese 93% de la unidad nacional sigue las orientaciones establecidas por el presidente de la República y por ende la ministra de Educación. Lo que puede conllevar una consideración determinante es que propuestas que no sean avaladas por la unidad nacional no van a ser tenidas en cuenta en el proyecto, y no significa por el hecho de que el 93% haya discutido con un 7% que podamos oponernos o no a la reforma presentada por el gobierno, no significa que haya existido democracia o haya existido consenso, todo lo contrario. Esto puede conducir a una imposición del gobierno que le haría mucho daño, no solamente a la construcción de sociedad, sino mucho daño a las ideas y opiniones que hoy están naciendo y que están surgiendo del movimiento estudiantil y que hoy nacen de nuestros jóvenes, desde nuestro presente y desde nuestro futuro. Creemos entonces importante que esta discusión se lleve a cabo, pero sin un proyecto de ley de por medio que esté determinando tiempos, que esté determinando definiciones y que esté concretando una serie de decisiones que ya fueron tomadas por el gobierno nacional. Consideramos que lo mejor que le puede ocurrir al país el día de hoy es que recojamos en una gran mesa nacional que dure el tiempo que tenga que durar y que esa mesa sea el resultado o que esa mesa genere un resultado que conduzca a un modelo de educación superior pública, el modelo no que necesita el gobierno, el modelo no que necesitan los empresarios, sino el modelo que necesitan nuestras nuevas generaciones. Hacia allá tenemos que ir. Uno a veces no entiende, y tengo que decirlo de manera puntual, el gobierno, no solamente el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, sino los gobiernos anteriores, antes de generar proyectos de ley en temas trascendentales para el país, llámense temas de gran minería, llámense en temas de decisiones tributarias o decisiones económicas, he conocido, porque llevo 9 años en este Congreso, antes del gobierno expedir proyectos o reformas, se reúne con los grandes empresarios de este país a construir esos proyectos. He conocido también en este Congreso que el gobierno en la gran mayoría de los casos de proyectos que afectan a grandes empresarios o a grandes poderes económicos, construyen propuestas, ideas con estos poderes económicos y con estos poderes que hoy actúan en nuestro país. No entendemos cómo hoy el gobierno en un tema tan sensible y tan vital para el desarrollo de nuestra sociedad y de nuestra democracia no aplica
el mismo parámetro o el mismo estándar que aplica con los empresarios, que aplica con las transnacionales, que aplica con el sector financiero y que aplica con otros sectores que son la gran minoría en este país, pero que al momento de recibir utilidades y dividendos sí define y sí decide en hoteles o en recintos cerrados qué tipo de normas y qué tipo de leyes se deben expedir. Por eso nosotros planteamos que el mecanismo que se aplica para construir exenciones tributarias, que el mecanismo que se aplica para establecer mecanismos que benefician a grandes transnacionales, que el mismo mecanismo que se aplica para construir leyes que benefician a pequeños sectores de la economía nacional, ese mismo mecanismo sea aplicado en esta discusión de la educación superior pública en Colombia. Y el mecanismo es el consenso, y el consenso que en este caso no debe salir beneficiando únicamente a los estudiantes o a los profesores o a los docentes, sino beneficiando al país y a nuestros jóvenes, que de una manera u otra serían los beneficiarios de una decisión de consenso. Entonces invitamos, señor viceministro, invitamos, señora ministra, invitamos al gobierno nacional y al presidente Juan Manuel Santos para que retiren el proyecto que está radicado en la Comisión Sexta de Reforma a la Ley 30 y se construya una gran mesa nacional donde podamos nosotros desarrollar y concretar un proyecto de educación superior pública para el país. Dejamos entonces de esta manera abierta esta audiencia pública el día de hoy y saludamos de manera muy especial a todos ustedes que han venido hoy a conversar, a dialogar y a compartir con el país cada una de sus consideraciones en relación a este tema tan importante para la vida nacional. Muchísimas gracias y sean bienvenidos ustedes el día de hoy. Vamos a generar una serie de recomendaciones para que podamos desarrollar la audiencia. Tenemos transmisión en directo hasta las 6 de la tarde, 6:30. La idea es que todas las personas que se han inscrito puedan participar. Por el número de inscritos se ha determinado un tiempo de 5 minutos por participante de cada uno de los sectores. Cuando la persona que esté presentando la ponencia o esté presentando su posición lleve 4 minutos, habrá un cartelito allí que le dirá le falta 1 minuto. Les solicitamos de manera especial ajustarse al tiempo, a efectos de que cada una de las opiniones y cada una de las ponencias que se van a radicar el día de hoy pues puedan ser compartidas y socializadas por todos. Para dar inicio entonces, en el marco de las intervenciones, llamo a la estudiante de secundaria de Andes, a Laura Ace. Laura Ace, por favor, tiene 5 minutos para su intervención. ¿Está Laura Ace de Andes? Y se prepara para que ganemos tiempo Gonzalo Guerrero de Sintra Unicol. ¿Dónde está? Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Andrea Olave de la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria. Les voy a leer la ponencia escrita para este espacio. La educación media y las implicaciones de la reforma en el periodo actual. La política educativa del gobierno de Juan Manuel Santos ha continuado con la mala llamada revolución educativa del anterior periodo en dirección a la educación y a la supuesta superación de lo que él mismo denomina una brecha social de la sociedad colombiana. Por lo que cabrinan las siguientes preguntas. ¿Hubo una transformación sustancial de la política educativa del anterior periodo o del actual periodo? Esta política y la actual han fortalecido la finalización de la educación y su carácter político.
Los planes y fines del proyecto educativo de Juan Manuel Santos contribuyeron a alcanzar la prosperidad y superar la brecha social, o por el contrario, la profundizarán. La política educativa de Santos, que establece las bases del PND, la premisa: el Estado es quien despeja el camino, fija las siglas del juego y dirime los conflictos, pero el sector privado es quien lo construye y lo recorre. Es en última instancia la continuación del gobierno de Uribe, política que disminuyó los aportes del Estado por estudiante, redujo los profesores por alumno, aumentó el hacinamiento escolar de manera proporcionada y los aportes que deben realizar las familias para poder sostener a sus hijos en el sistema escolar público. Como si fuera poco, aceleró el proceso de entrega de colegios en concesión a entidades de naturaleza privada. Por otro lado, la política de Santos, esbozada en el Plan Nacional de Desarrollo, Prosperidad para Todos, profundiza las transformaciones de la educación en los últimos 20 años, pero su objetivo consiste en construir un mercado educativo privado financiero con recursos públicos que ascienden casi a 22 millones de pesos en la vigencia actual, en beneficio de unos pocos negociantes, convirtiendo la educación en mercancía. Estas iniciativas se desarrollan en el Decreto 2355 de 2009, que se propone la entrega de concesión privatización de cerca de la mitad de la matrícula de la educación básica y media en el cuatrienio del Gobierno de la Unidad Nacional. Cuando en su criterio se demuestre insuficiencia o limitaciones en el sistema educativo, a través de los establecimientos educativos de las entidades territoriales certificadas, pudiendo contratar la presentación del servicio educativo con entidades particulares bajo 3 modalidades de contratación: concesión del servicio educativo con aporte de infraestructura física y dotación, contratación de presentación del servicio educativo por año lectivo para determinado número de estudiantes bajo la conformación de bancos de oferentes, o administración del servicio educativo con las iglesias y confesiones religiosas, donde la entidad territorial podrá aportar infraestructura física, docente y administrativa. La concesión de prestación del servicio educativo, que viene tomando forma especialmente de los megacolegios, expresa la manera más abierta de esta política de liquidación de lo público. En efecto, el Estado construye la infraestructura que provee la dotación para entregarlas, como pasó con la quiebra de la salud, a la administración y usufructo de particulares, implementado la más abierta flexibilización de la mano de obra docente, trabajando en el mismo sin ningún vínculo laboral y menos con el Estado, pues se le paga por servicio por 2 o 3 horas al día, obteniendo bajo una forma de contratación mediocre e inhumana un maestro mediocre y una educación sin calidad y cuyo fin es el lucro y la ganancia. Además de la reforma de la Ley 30, pone su acento las formas de lucro camufladas en las sociedades de economía mixta, que, como sabemos, además de regirse por el derecho privado, estas pueden tener participación de negociantes hasta un 49%, por lo mal que habría de llamar Santos como su principal preocupación de la brecha social, entendida como barreras entre ricos y pobres. Y más bien lo que busca es consolidar la diferencia y desigualdad en el ingreso de los colombianos, convirtiendo la educación en una simple mercancía y no en un elemento para transformación. Por otro lado, la Ley 550, conocida como Ley de Quiebras, fue el principal elemento de presión del gobierno anterior contra las universidades, buscando primero su asfixia financiera, dejándole de girar recursos o no asumiendo los pasivos pensionales,
y implementando la ley de quiebras para adecuar académica y administrativamente las universidades del sector privado. Por lo que esta reforma a la ley 30 no representa ningún caso de salvación en las universidades públicas. La educación no se compra, mi derecho no se vende. En los colegios también se lucha. Viva la educación para la paz y la democracia. Viva la unidad del movimiento estudiantil. Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria. Antes. Damos la bienvenida a esta audiencia al representante de la Cámara Carlos Amaya, representante de la Cámara por el departamento de Boyacá, y damos la bienvenida también al representante de la Cámara Wilson Arias, representante de la Cámara del Valle, a quien lo invitamos a que participe en la mesa que se ha conformado para la audiencia. Entonces, en el uso de la palabra, Gonzalo Guerrero, representante de Sintra Unicol, y se prepara Jorge Ovalle, estudiante de secundaria. Reciban un fraternal saludo de la Junta Directiva Nacional de Sintra Unicol, la honorable mesa y a todos los compañeros y compañeras que hacen presencia en este recinto y a todo el pueblo colombiano que en este momento nos sintoniza. Y bienvenida también a la ministra, que yo creo que hoy va a retirar el proyecto del Congreso de la República. Compañeros y compañeras y pueblo colombiano, una primera reflexión de parte de Sintra Unicol, que hacemos presencia en todas las universidades públicas del país. Quisiera comenzar con una pregunta que digamos de una manera muy didáctica, los estudiantes de la Universidad Nacional y de varias universidades han realizado algunos videos. Y tenemos que comenzar a preguntarle al pueblo colombiano, al gobierno, ¿dónde está el dinero de nuestros impuestos? ¿Dónde está el dinero? Porque no es poco, es mucho el dinero que el pueblo colombiano pagamos al gobierno. Y no es justo que después de pagar tanto impuesto como pagamos, y muchos de los que nos están escuchando dejan muchas veces de comer y alimentar a sus hijos por pagar impuestos. Y es lamentable que el gobierno hoy, con esos impuestos y todo lo que pagamos, no pueda financiar una educación gratuita para todo el pueblo colombiano, tanto la educación básica, primaria, secundaria y superior. Es que nuestro dinero y el Estado se mueve por lo que todos nosotros pagamos. Quiero decirle a la ministra y a todos los representantes del gobierno, a ese 93% que representan la unidad nacional, nosotros como estudiantes, como trabajadores, como comunidad universitaria, como pueblo colombiano, no estamos mendigándole al gobierno. Estamos diciéndole, le exigimos que invierta en educación. Y no cualquier tipo de educación, sino una educación de calidad y gratuita para el pueblo colombiano. No tenemos por qué, compañeros y compañeras, igual que los compañeros de la salud, que el gobierno mercantilizó la salud, que es un derecho para el pueblo colombiano, es un derecho a la vida. Y hoy, al día de ayer, el señor presidente anunciaba salud para todos los adultos mayores. Y es muy bonito para el señor presidente y el Congreso de esa unidad nacional sacar decretos y decretos diciendo, les vamos a dar educación gratuita, les vamos a dar salud para todos. Pero señor presidente, antes que nos anuncie decretos, queremos decirle que nos anuncie de dónde va a sacar el dinero para financiar
a esos decretos que usted está anunciando. Asimismo en la educación. Yo hubiera querido, como lo tengo en el portátil, coger desde el primer artículo hasta el artículo 165, señora ministra. Artículo por artículo. Y esculcar en cada artículo lo que significa para dónde quieren llevar la educación pública en Colombia. Y así lo quería hacer, pero lamentablemente el tiempo de 5 minutos es demasiado corto. Pero quisiera hacer unos pequeños apuntes. El primero, doctora María Fernanda Campo, nosotros el pueblo colombiano ya estamos cansados de que nos disfracen las cosas. Y en el primer artículo, usted nos disfraza la educación en Colombia. En el primer artículo, hasta donde está la primera coma, dice que la educación es un derecho. Y a partir de esa coma, es un servicio público. ¿Que saben quién va a poder acceder? Quien tenga la capacidad de pagarlo. Así de sencillo. Y la mayoría del pueblo colombiano, como pagamos impuestos, pagamos salud, pagamos todo a unos altos costos, pagamos gasolina a unos altos costos, todo es a unos altos costos. Y vivimos de 535.600 pesos algunos. Y por no decir que en un casi 90% del pueblo colombiano. Y a ese 90% que se gana un salario mínimo, que con esfuerzo llegan a la universidad a sus hijos, endeudados por todo lado. Yo creo, señora ministra, que hacia ese pueblo, nuevamente le repito, como en la anterior audiencia que citó el honorable senador Alexander López, señora ministra, no hable en los medios de comunicación que usted va a sacar un proyecto para los pobres, porque los pobres no caben en la oligarquía de este país. Y la mayoría de ese 93% de unidad nacional en el Congreso es de la oligarquía colombiana. Unos pequeños aportecitos antes en este minutico que me queda es, mire, la ley de salud está quebrada en Colombia y en la reforma a la ley 30 dicen que todas las universidades que tenemos unidades de salud debemos acogernos a la ley de que está quebrada de salud, a la ley 100. Unidades de salud que funcionan con médicos de las mismas universidades y la ley 30 ajusta las unidades de salud a la ley 100 que está quebrada. Díganos para dónde quiere llevar la educación. Qué pena, un segundito nomás. Lo que la compañera lo último de secundaria mencionaba algo, tenía varios artículos, porque nosotros sí hemos leído la reforma, señora ministra María Fernanda Campo. Hay un artículo, el artículo, bueno, ya se me confundió aquí, de la ley de quiebras, donde dice que las universidades, cuando por todos los medios que el Ministerio de Educación la va a asfixiar, porque la va a asfixiar, entonces le da la salida, acójase a la ley de quiebras. Allí está el artículo en la ley 30. Por último, los profesores de hora cátedra y los profesores ocasionales, dice en la reforma, no son ni empleados públicos ni trabajadores oficiales, ninguno de estos dos estamentos. Yo quiero terminar diciendo, un proyecto de educación que dignifique a los estudiantes, a los profesores y a los trabajadores no puede existir en Colombia. Por lo tanto, señora ministra, de parte de Sintronicol, le exigimos por los 46 millones de colombianos que retire ese proyecto del Congreso de la República. Muchas gracias, compañeros y compañeras. En el uso de la palabra, Jorge Ovalle, es estudiante de secundaria y se prepara Marta Puentes, docente. Bueno, mi nombre es Jorge Ovalle, del Movimiento Estudiantil Anónimos, y pertenezco al Proceso Nacional de Pizarrón Rebelde.
Y pertenezco al Colegio Inende Kennedy, que preciso en este momento está en toma, compañeros, apoyando el paro nacional universitario. Bueno, empezando, nosotros sí hemos leído la reforma y hay varios puntos que a secundaria le inquietan específicamente, como es el de la salida del gobierno en dar los créditos estudiantiles, el dar estos créditos escolares, y hay una cosa que no tenemos en cuenta, que cada vez entran estudiantes con menos edad, y ¿quiénes son los que le van a tocar pagar? A los vecinos, a nuestros papás, ellos son los que se van a endeudar. Pero entonces, pues como que el contraargumento de esto es que nuestros padres pagan impuestos y de ahí va a dar, no, pues qué chimba, que de ahí, de que pagamos impuestos, nos va a tocar pagar créditos del ICETEX. Otra razón es que hay un método, el método de la construcción de la reforma. Exigimos los estudiantes de secundaria que nos movilizamos también, nos hemos venido movilizando, es que retiren, que no pase esto del Congreso, esta reforma del Congreso, ya que no fue consensuada ni con nosotros, ni con los padres de familia, ni con los vecinos, que son los que necesitan educación pública en este país, educación para el buen vivir y educación digna y de calidad. Hay varios problemas que vienen aquejando la secundaria, como es el artículo 200 de la Ley 115 General de Educación, que también vale mencionarlo acá, que bajo estándares internacionales, si no cumplimos con las pruebas que se miden, que es la prueba Saber y la prueba ICFES, nos darán nuestros colegios en concesión a iglesias, compañeros. Y nosotros, la secundaria, no vamos a permitir esto. Ayer, cabe mencionar, el Ministerio de Educación saca un artículo donde dice, el artículo se llama toma injustificada del Inende Kennedy, toma injustificada, que por la rotación de aula, nosotros rotamos de aula, los estudiantes, en ningún momento los estudiantes es eso, y todos saben allá que la toma se hizo para que allá los estudiantes pudieran tener dentro de la toma un espacio para leer la reforma de la Ley 30 y para construir un espacio de movilización desde el territorio y desde los sectores populares, desde nuestros vecinos y desde nuestros padres, porque no vamos a dejar pasar esa reforma, compañeros. Secundaria hoy da un gran pie de avance. Hoy hemos dado la reflexión de que preferimos muchos compañeros de 11 que me están viendo, compañeros que están allá, prefieren perder el grado. Pero es que ¿para qué tener un grado? ¿Para qué si no van a poder pasar a la carrera que ellos quieren? Y si van a querer pasar, van a tener que pagar mucho para tener una calidad malísima en educación. Hoy hacemos la invitación a los compañeros de secundaria que ante la unidad nacional, la unidad popular y la unidad estudiantil, vamos a caminar también el próximo año a un paro nacional estudiantil de secundaria, compañeros. Gracias. Para que haga uso de la palabra, invito a Marta Puentes. Ella es docente y se prepara en representación de padres y madres de familiares de las universidades, Germán Cantor, padre de familia. Muchas gracias. Buenas tardes para todas las representaciones aquí presentes. Me corresponde hoy decir algunas palabras en representación de mis compañeros docentes que hemos venido hoy hasta Bogotá desde diferentes regiones del país, desde el Cauca,
desde Nariño, desde Tolima, desde el Valle del Cauca, desde el Atlántico. Y esperamos que se sigan sumando desde las diferentes regiones, porque hemos entendido que esta reforma a la educación superior es un llamado para revisar todo el contexto educativo. Hoy, desde todas las regiones estamos, el maestro, la maestra de ese preescolar, del preescolar que también ya se ha anunciado va a ser entregado en concesión, en esas edades iniciales tan trascendentales para la vida. Aquí también estamos los compañeros y compañeros maestros de esa educación básica primaria, que creemos que allí está la transformación de este país, en esos primeros grados, que ahí está la calidad de la educación, que ahí estamos representando los compañeros que viajan 2 y hasta 3 horas o que tienen que internarse en la selva para poder ofrecer y llegar con educación pública a esos lugares remotos de nuestro país. Desde todas estas regiones también están los compañeros docentes de la básica secundaria, uniéndose a este clamor nacional, porque lo que está sucediendo hoy con esta reforma que se pretende, la educación pública superior, solo es una pieza más de lo que estamos viviendo desde toda la estructura educativa. Es así como no podría dejar pasar por alto mencionar cómo los maestros que vienen vinculados a la educación pública desde el año 2005 están siendo violentados cada día con evaluaciones que desde el papel se presentan como evaluación para posibilitar la calidad de la educación. Y nos encontramos con una realidad. Cuando nos invitan a presentar una evaluación de competencias mentirosa, en la cual se presentan compañeros, maestros y maestras de todo el país que han hecho un sacrificio grande, endeudándose con maestrías, y no en cualquier universidad, en las que son catalogadas como mejores universidades del país, y además obviamente reguladas por el Ministerio de Educación Nacional, y hoy no pueden ascender porque el nivel máximo que se les exige es de 80, sobre 80 puntos. No puedo entrar en detalles porque es una situación particular de un gremio, pero es un llamado para los señores congresistas que hoy están aquí, de que esta coyuntura de la educación pública nos lleve a revisar toda la educación, lo que está pasando desde el preescolar, desde la primaria, desde los que los compañeros aquí presentes acaban de expresar que están viviendo en sus instituciones educativas. Entonces, que igual es una solicitud desde todos los maestros que venimos desde las diferentes regiones, que se convoque una audiencia para revisar todos los estamentos, todo lo que está ocurriendo en los diferentes frentes, porque nos están hablando de una calidad que no es real, que está cubierta de muchas cortinas de humo, con acciones absolutamente privatizadoras. Ya tenemos el espejo de Chile, rotundo fracaso, anunciado, pero no se prestó oídos. Por favor, que no se repita la historia. Muchas gracias. Llamo a don Germán Cantor, él es representante de padres y madres de familia de hijos de estudiantes de universidades, y se prepara el doctor Juan Carlos Orozco, rector de la Universidad Pedagógica. Buenas tardes, mi nombre es Germán Cantor, soy vocero del grupo MAPA. Repito, mi nombre es Germán Cantor, soy el vocero del colectivo MAPA. MAPA significa Madres y Padres de Estudiantes de la Universidad Nacional.
En este momento creo que somos madres y padres de estudiantes en general. ¿Qué es MAPA? Creo que en 5 minutos vamos a hacer unas presentaciones más o menos simbólicas en las cuales se alcanza a saludar y a despedirse. Entonces voy a contar rápidamente qué es MAPA, porque para este contexto es importante saber qué es MAPA. MAPA es un colectivo de madres y padres. Las madres y padres nos tocó aprender cosas que antes no sabíamos, nos tocó aprender a pasar aquí a intervenir. Somos un colectivo que comenzó trabajando cuando el gobierno en el año 2007 habló de que las universidades oficiales tenían que asumir la concurrencia pensional pues tenían que asumir las pensiones. Eso significaba acabar con la universidad. Ese fue uno de los muchos intentos que se ha hecho para minimizar lo que sucede con la universidad pública. MAPA es un colectivo independiente de cualquier partido político. MAPA es un colectivo independiente de cualquier fundación o cualquier entidad de ayuda internacional. MAPA somos unos padres, como muchos de los que están aquí en esta sala o como muchos de los que están al otro lado escuchándonos en la televisión. ¿Y qué es lo que estamos haciendo los padres y madres de MAPA? Nos informamos. Por ejemplo, nos tocó aprender a leer leyes. No podemos opinar si no conocemos lo que estamos opinando. Entonces lo que estamos haciendo es informarnos, ¿sí? Y nos informamos a través de mesas de trabajo o foros o cualquier otro medio que no sean los medios masivos de comunicación, porque en los medios masivos de comunicación lo que vemos son 3 minutos de propaganda oficial. Bueno, ¿y qué hacemos después de informarnos? Divulgar. Y esta es la parte tal vez importante de todo esto. En este momento ya MAPA no está solo. Hay organizaciones de madres y padres en diferentes universidades, en la Distrital, en la Pedagógica, en la Universidad del Tolima, en la Universidad Industrial del Santander, en muchísimas universidades. Con 5 minutos no puedo tocar mayores temas. Ya se ha dicho muchísimas veces, creo que ya todos hemos oído en los diferentes foros, que la nueva ley de educación no resuelve ninguno de los problemas que tiene la educación en Colombia, no resuelve la financiación, y eso ha sido suficientemente demostrado por más que las cifras complicadas muestren otra cosa. No resuelve los problemas de autonomía, porque sin financiación no puede haber autonomía para las universidades. No resuelve los problemas de bienestar, porque sin dinero no hay bienestar. Y no resuelve el hecho de que la universidad debería ser financiada por el Estado, porque la ayuda que nos ofrece el Estado son préstamos. Y los préstamos no son asumir la responsabilidad. Cuando uno presta plata, la responsabilidad está asumiendo uno. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir como padres en resumidas cuentas? Porque me queda 1 minuto. Las madres y padres no somos simplemente un gremio más en el sector educativo. Todos los colombianos tenemos un hijo estudiando. Las madres y padres somos todos los colombianos. El sector del que se habla cuando se invita a las madres y los padres es el sector de todos los colombianos. Cuando nosotros pasamos aquí como uno de los sectores más de la educación, en realidad somos la sociedad civil. Y como sociedad civil queremos haber sido consultados, y nosotros estuvimos en muchos de los foros informativos organizados antes y vimos que no había realmente consultas. Nosotros como madres y padres siempre se supone que nos preocupa el costo del semestre. Claro que nos preocupa el costo del semestre, pero estamos dispuestos a perder el costo del semestre si los muchachos tienen que seguir en paro con tal de que luchen contra una reforma que no resuelve nada. Nosotros creemos que si no hay capital para las universidades, no hay calidad, no hay autonomía, y queremos que nuestros hijos reciban educación de calidad. Lo que nosotros tenemos que hacer como madres y padres no es
pedirles a los hijos que vayan a la universidad y que miren a ver cómo hacen para volver a clases. Lo que nosotros les pedimos a ellos es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros no nos debemos apartar de la universidad porque ya los hijos están allá. Nuestro deber es darles ejemplo a nuestros hijos. Y el ejemplo que les estamos dando desde MAPA y desde todas las otras organizaciones de madres y padres nacientes es que hay que exigir que los derechos a los que tenemos se cumplan. Y eso es lo que estamos solicitando hoy. Nosotros nos unimos al pedido de los chicos que exigen que la ley sea retirada. Muchas gracias. En el uso de la palabra, el rector de la Universidad Pedagógica, el doctor Juan Carlos Orozco, y se prepara el doctor Mario Hernández, presidente de AXPU, de FENALPROUD. Muy buenas tardes, un saludo muy especial a los miembros de la mesa directiva, a los señores y señoras senadores y representantes, a la señora ministra, al señor viceministro, a los representantes de las organizaciones estudiantiles, profesorales, de padres de familia, otros representantes de la sociedad civil. Por supuesto que en 5 minutos solo podremos hacer alusión a algunos aspectos de orden muy general en relación con los puntos centrales en torno a los cuales se convoca esta audiencia. Audiencia que por demás pone de presente que el Congreso de la República constituye ya un escenario de debate en relación con los temas que ha suscitado la propuesta que radicó el Gobierno Nacional en relación con la reforma de la educación superior. Como máximo escenario del debate democrático en Colombia es un espacio que los rectores de las universidades privadas y estatales estamos dispuestos a acompañar en todo lo que en últimas redunde en lo que yo creo que es el primer consenso que se establece en relación con este proceso, y es la necesidad que tiene la sociedad colombiana de avanzar en una reforma integral de la Ley de Educación Superior que le permita al país disponer de los mecanismos políticos, de las herramientas financieras, de las orientaciones de orden académico, ¿sí?, para atender en primer lugar a la más legítima de las aspiraciones que le asiste a nuestros jóvenes en este momento, y es poder acceder, una vez terminan sus estudios de educación media vocacional, a la educación superior. En segundo lugar, que permita constituir la educación superior en un mecanismo efectivo de redistribución del ingreso que aporte en la perspectiva de una mayor equidad y de resolver deudas históricas que tiene el Estado colombiano con los menos favorecidos. En tercer lugar, disponer de un sistema de educación superior que permita efectivamente atender a las necesidades de desarrollo del país, atendiendo a otra serie de implicaciones como los que tienen que ver con las perspectivas de desarrollo sustentable, de respeto al medio ambiente, de aportar a la construcción de una ciudadanía efectivamente participativa y con capacidad decisoria sobre el futuro del país. Dicho esto, sin lugar a dudas, en estos escenarios se impone, por la naturaleza misma que los conforma, el hacer énfasis en la dimensión política de lo que está en juego. Pero consideramos, quienes hemos venido desde sectores de los rectores acompañando este proceso, y no estoy hablando en representación de la totalidad de los rectores del sistema universitario estatal, quiero dejar eso muy en claro para no comprometer, entre otras cosas, el pronunciamiento oficial del SUBE que procede vía su presidente y nuestros comunicados por escrito. Pero un buen número de nosotros, efectivamente, consideramos que
en torno a este debate está también no solo el aspecto estrictamente político y técnico que se manifiesta en la ley, sino una discusión en torno al hecho de que la política, antes que un fin en sí mismo, es un medio para propiciar unos fines. En ese sentido, fines a la base de los cuales se encuentran concepciones de sociedad, de institucionalidad, de gobierno, así como también de un conjunto de valores, para el caso particular, de valores democráticos y valores a los que ya había hecho alusión en torno a lo que significa la justicia social, la equidad en una sociedad que todos los índices internacionales, los estudios desde hace muchos años vienen mostrando como una de las más inequitativas en América Latina y el mundo. Desde esta perspectiva, como hemos tenido ocasión de plantearlo al Gobierno Nacional en las muchas mesas de trabajo que hemos sostenido con la señora ministra, con el señor viceministro, más allá de ciertos efectivamente acuerdos a los que hemos llegado, seguimos considerando que el proyecto de ley que se ha radicado ante el Congreso de la República no resuelve de manera definitiva y a largo plazo los problemas estructurales del sistema de educación superior de Colombia y en particular no resuelve el problema que en el día a día más agobia al conjunto de las universidades estatales, como es el problema financiero. Problema que, dicho sea de paso, es solo uno del conjunto de aspectos realmente sustantivos que hemos puesto en conocimiento del gobierno en muchas oportunidades y que muy seguramente, de proceder por la ruta que se ha planteado frente al Congreso de la República, tendremos oportunidad de manifestar en los distintos debates y a través de los distintos mecanismos que la institucionalidad colombiana ha previsto a efectos de tramitar esas propuestas. En el minuto que resta, debo por lo tanto señalar la importancia que le atribuimos al hecho de avanzar en la construcción de una nueva ley de educación superior, puesta sobre educación superior de nuestros jóvenes y atender a las necesidades de desarrollo en términos de investigación, no solo en los campos de la ciencia y la tecnología, sino en otros campos que son
fundamentales para el desarrollo del país, como lo que tiene que ver con la investigación en las áreas sociales y atender muchos otros elementos que aquí ya se han venido enunciando y frente a los cuales muy seguramente tendremos oportunidad de manifestarnos en otros escenarios que se hacen mucho más necesarios en los actuales momentos a propósito de la trascendencia del tema que se está tratando. Por supuesto, quedo en deuda con una serie de elementos mucho más puntuales y del orden técnico, pero ya tendremos oportunidad efectivamente de hacer alusión a ellos. Para finalizar, los rectores hemos venido a través de distintas comunicaciones, a través de las páginas de nuestras universidades también, poniendo de presente los estudios, los avances en relación con ciertos aspectos puntuales de la Ley 30 y por otro lado la disposición que tenemos a acompañar por la vía democrática, pacífica, en los escenarios que la institucionalidad tiene previstos todos estos procesos de discusión en torno a la Ley de Educación Superior. Muchas gracias. A continuación, Mario Hernández, de la Federación Nacional de Profesores Universitarios, y se prepara el senador Jorge Enrique Robledo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señora ministra, señores congresistas, estudiantes, profesores, padres de familia, sociedad colombiana televidente. Debo decir primero que no soy el presidente de la Federación de Profesores Universitarios. Por encargo de su presidente, el profesor Gonzalo Arango, estoy aquí. Él no pudo viajar de Pereira, es de la Universidad de Pereira y no pudo, por razones de fuerza mayor, estar aquí. Sin embargo, puedo transmitirles a ustedes en un breve lapso qué es lo que hemos venido reflexionando los profesores universitarios de las distintas organizaciones, tanto sindicales como gremiales, como representación profesoral. Yo soy, por ejemplo, el representante profesoral ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional, señor viceministro, compartimos allí el escenario. Y no voy a entrar claramente en la discusión técnica que habitualmente tiende a pasar en estas discusiones, de si la plata alcanza, si es más, si es menos, a cuántos va a cubrir y todo esto. No, quiero presentar con mucha claridad, la mayor que pueda tener en este breve tiempo, sobre el fondo del debate, la profundidad que tiene este debate. Un sistema de educación superior es en sí mismo una política pública, y una política pública implica una relación, definir las reglas de juego de la relación entre los ciudadanos, ¿cierto?, y el Estado en materia de los derechos. ¿A qué se tiene derecho? ¿Cierto? Y hay muchas maneras de entender los derechos y a qué se tiene derecho. Bueno, pues ese es el núcleo duro de la discusión y es importante entenderlo, porque a pesar de que en nuestra Constitución del 91 dejamos la educación como un derecho de la persona y un servicio público que debería ser gratuito y a cargo del Estado hasta el 9º grado, aún así, la jurisprudencia que ha desarrollado la Corte Constitucional, el bloque de constitucionalidad y la experiencia internacional ha avanzado fuertemente en una concepción más amplia del derecho. Primera observación, es decir, hoy en día en el mundo entero, si ustedes leen las asambleas de la UNESCO, digamos, los grandes referentes internacionales, se dice, mire, es necesario que los estados asuman como derecho universal la educación en todos sus niveles. Y en educación superior muy ligado a las capacidades de las personas, no tanto a los méritos, sino a las capacidades, y que cada cual pueda recorrer una trayectoria según sus capacidades, pero lo más universal posible y ligado a la ciudadanía, a la condición de ciudadano. Fíjense, ese es un proyecto universalista del derecho a la educación, ¿cierto?, que lamentablemente nuestro Estado, nuestros gobiernos, todos los que han venido de atrás para acá, no han logrado garantizar. Y no lo han logrado porque están instalados en una lógica, una manera de entender ese derecho como un derecho ligado a la propiedad de las personas, como un derecho que se debe entender como un servicio público de beneficio individual. ¿Cuál es el argumento que se plantea en el fondo? Es que si la educación la consume el individuo mejorando sus capacidades y después va al mercado laboral a recibir un salario, pues que pague por esa educación que recibió.
Esa es una visión muy estrecha del derecho, ministra. Es una visión que se ha llamado neoclásica en economía porque confunde terriblemente esta idea de derecho con la idea de bien privado que se compra en el mercado y entonces traslada la responsabilidad del Estado a dos cosas, que es lo que ha venido pasando con la Ley 30 y con la reforma a la Ley 30. El Estado se retira de la provisión directa, prefiere que haya una competencia entre actores de mercado, regula desde arriba supuestamente la calidad en términos de productos, acreditación, saber pro, productos de ese mercado de producción de servicios, y hace una incorporación de los pobres que demuestren ser pobres, cis-ven o no y dos, ¿sí?, a ese mercado. Pero hay que demostrar ser pobre, es decir, no tengo capacidad de pago. Y todo aquel que tenga capacidad de pago, pues que pague. Y como es tan caro, pues que lo haga a través del sector financiero. Ese es un modelo que realmente no es conveniente para garantizar el derecho universal a la educación. Y están ustedes centrados en esa manera de entenderlo y no creemos, muchos sectores de la sociedad, que así se pueda lograr, pero no solo porque no lo creemos, sino porque los resultados que estamos viendo ya hoy en día, tanto en Chile, más en Chile que en Colombia porque viene aplicándolo hace rato, y en muchos países latinoamericanos, y ahora en Colombia a través de la Ley 30, no estoy hablando de la reforma, ya la Ley 30 ha mostrado los efectos. ¿Qué es lo que está produciendo, hombre? Pues que tiende en esta competencia entre públicos y privados a generar un control del gasto a cada universidad, a cada institución, tratar de adaptarse al mercado para poder competir. Eso inmediatamente rebaja la calidad, ¿cierto? Pero además rebaja las condiciones laborales de los trabajadores de ese sector, es decir, los profesores. Flexibiliza además porque necesita que sea de muy bajo costo, por eso entonces ahora se dice profesores ocasionales, ahora los de cátedra no podrán ser de planta, es decir, una serie de mecanismos, ¿cierto?, para tratar de adaptarse al mercado. Segundo efecto muy grave, es que va trasladando poco a poco, y con este proyecto de ley cada vez más, viceministro, eso va a ser así, usted lo sabe, va a trasladar los costos de la educación del Estado, de los impuestos que recogemos entre todos, a las familias. Y eso ya es lo que ha mostrado Chile, que cero interés, claro, cero interés durante ciertos años y después viene toda la gama de aplicación del sistema financiero. Entonces, claro, ese traslado a las familias pues le quita responsabilidad al Estado y cada vez lo pone más en las familias. Otro efecto deleterio y que no es conveniente es que concentra recursos que todos ponemos en un sector financiero que cada vez es más dominante, cada vez es el más beneficiado de todos estos esfuerzos en salud, en educación, en pensiones, en seguridad social, concentra la riqueza y hace efectivamente un país pobre. Porque un país que concentra la riqueza en el sector financiero está siempre dependiente de él y tiene que reprimarizarse como está pasando en Colombia. Minería, recursos naturales, etcétera, pero nada de industria, nada de trabajo serio, estable, etcétera. Y finalmente, lo que peor, es la peor consecuencia, es que reproduce las inequidades de la sociedad. Porque a los pobres le da educación de pobres. A los medios les da educación de medios y a los ricos educación para ricos. Eso no hace más que reproducir la sociedad que tenemos. Entonces, la propuesta de los profesores universitarios, de FENALPRO, de ASPU, de todas las organizaciones de profesores, es que avancemos sincera y realmente en un proyecto de transformación del sistema de educación en su conjunto, compartimos totalmente con la maestra, que debe ser todos los niveles de la educación, para constituirlo en derecho universal, y hacer un esfuerzo fiscal diferente, controlar la riqueza financiera y volcarla hacia la educación, quitar una cantidad de prebendas fiscales que tenemos a las transnacionales y todos estos efectos de la confianza inversionista y concentrar todos esos recursos, que los hay, el país los tiene, en un sistema universal, gratuito, de educación en todos los niveles. Esa es la propuesta, ministra, por eso debe retirar ese proyecto y entremos en otro. Y entremos democráticamente, de verdad, democráticamente entremos en un proceso de construcción de una reforma estructural del sistema educativo en su conjunto. Muchas gracias.
En el uso de la palabra, el senador, damos la bienvenida al senador John Sudarsky, miembro de la Comisión Sexta del Senado, que nos acompaña a esta audiencia. Bienvenido, senador Sudarsky. En el uso de la palabra, el senador Jorge Enrique Robledo, y se prepara el señor Edwin Hernández, de sindicato de Sintraunal, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional. Con mis saludos a la señora ministra, al senador Alexander López, a toda la mesa directiva, a ustedes jóvenes y a quienes nos escuchan en sus casas. Empezar por decir que sí sabemos de qué se trata este proyecto, lo hemos estudiado todos cuidadosamente. Y puede demostrarse que no es cierto que el proyecto sea para darle plata a la universidad, que ese sea el propósito. Porque se ha demostrado hasta la saciedad que si el gobierno quiere, puede darle plata a la universidad sin ese proyecto. Entonces la pregunta del millón es, bueno, ¿y entonces para qué es el proyecto? ¿Qué es lo que hay que cambiarle a la Ley 30 que los urge tanto si no por razones de financiación? Y podemos demostrar hasta la saciedad que es un proyecto para aumentar la privatización de la educación superior en Colombia. Eso se puede demostrar hasta la saciedad. El gobierno se declara sorprendido cuando decimos que es un proyecto para la privatización, pero no entiende uno cuál es la sorpresa, porque es que la política en Colombia, desde por lo menos el gobierno de César Gaviria y desde antes, es la privatización de la educación. Y ahí están las cifras, cerca de la mitad de la universidad colombiana es privada. Esa es una prueba de que la política es la privatización. Si se mira hacia la básica y hacia la media, también el papel de la parte privada es un papel importantísimo, inclusive puede ser hasta creciente. Luego, no hay duda que la política general para el sistema educativo colombiano es la privatización. Bueno, además no es sorprendente, esa es la política del consenso de Washington, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, etcétera, etcétera. Pero además, quien lea el articulado, y repito, lo hemos leído cuidadosamente, encuentra 1000 formas de privatización, directa o indirecta, abierta o solapada. Mantener el estrangulamiento financiero de la universidad pública es una forma de privatizar. Es una forma de privatizar abrir la puerta al alza de las matrículas, a realizar pagos posteriores al día del grado. Fortalecer el ICETEX es una forma de privatización. Por supuesto que sí. Deteriorar la calidad de la educación pública es una forma de privatización, como lo voy a mostrar. Está claro que el TLC impone la educación como negocio. No puede el gobierno decir que no a las universidades como negocio una vez entre el TLC. Eso lo hemos estudiado con todo detalle. Entonces, uno le pediría al gobierno que si queremos avanzar en este debate, pongamos todas las cartas sobre la mesa y defiendan la privatización. Si tienen argumentos, defiéndanlas y nosotros los criticaremos, pero que sea un debate absolutamente abierto. ¿Cuál es el problema de la privatización? Este no es un prurito socialista. Yo quiero contarles que la idea de la universidad pública y gratuita y de cubrimiento universal es una idea de la revolución industrial. No es una idea que corresponda con el socialismo, ni con el marxismo, ni con nada de eso. Es una idea de la construcción del capitalismo, que apunta ¿a qué? A que la educación gratuita y financiada por el Estado es la única que permite educación con cubrimiento universal, es decir, para todos y de altísima calidad. Cualquier forma de privatización impide el cubrimiento universal y deteriora la calidad. Me voy a detener en este tema de la calidad. Hay estudios que señalan que las mejores universidades del mundo tienen un gasto per cápita 16 veces mayor que la más costosa de las universidades privadas colombianas. 16 veces mayor las mejores universidades del mundo que la universidad privada más costosa colombiana, que es reputada de ser la mejor universidad privada colombiana. Ese es el punto. O sea, nuestras mejores universidades privadas, las más costosas, tienen un déficit per cápita por muchacho de 16 veces. Y eso, por supuesto, se convierte en un detrimento de la calidad. El único que puede hacer, digamos, las mejores financiaciones en un país como el nuestro o en cualquier país del mundo en términos generales es el Estado, que es el más poderoso aparato económico de cualquier sociedad. Ilustro cuál es el lío de la mala financiación o de la falta de recursos, que es en buena medida el debate. Un automóvil de 100 millones de pesos es un carrazo. Uno de 50 es muy bueno, uno de 20 todavía camina.
es probable que con uno de 15 uno pueda ir a todas partes, el de 10 ya es sospechoso, y puede haber carros de 2 y 3 millones y no llegan ni a la esquina. Lo mismo pasa entonces con las universidades que están mal financiadas, sean públicas o privadas. Si las públicas están mal financiadas, se vuelven de garaje, y si las privadas están mal financiadas, son de garaje. Y la norma en un país de gente pobre como el nuestro es que la educación privada esté mal financiada, y la norma son las universidades de garaje. Este es el problema. Este no es un problema de la mala voluntad de los rectores ni de nadie, sino es un problema de la realidad económica. Este punto, y termino. ¿Por qué, si se sabe que la privatización conduce a mala calidad de la educación y a dejar a millones de compatriotas por fuera, por qué la política del libre comercio, del neoliberalismo, es la privatización? Y la explicación es relativamente simple.